Los elementos a considerar al redactar un reglamento. Los tiempos y modos verbales más comunes que se utiliza para la redacción de reglamentos son los siguientes: el infinitivo, el indicativo, el presente de indicativo, el imperativo y la perífrasis de infinitivo. Esta información se las he dado anteriormente, nada más vamos a refrescar esta información. Le pido a Erika, ¿puede leer el número 1, por favor? Número 1. Los verbos en infinitivo son aquellas palabras que manifiestan acciones y que no están determinados por un tiempo, ni un número, ni persona. Como les decía, es el verbo en su raíz. Número 2. Ángel. Ángel ya entró. Naomi, lea por favor el número 2. Número 2. Futuro de indicativo. Los verbos conjugados en este modo expresan que una acción será realizada posteriormente. Ajá. Indican, señalan que la acción será realizada posteriormente y no lo olviden. Número 3. Diego. Presente de indicativo. Expresa acciones habituales o verdaderas. Es lo que está sucediendo en este momento y es vuelvo a repetirles como anteriormente, es el modo más común que usamos nosotros al hablar y al escribir. Número 4. Isaí, lea el número 4. El 4, maestro. Sí. Imperativos son los verbos que indican un mandato o una orden. Y generalmente vamos a usar la segunda persona del imperativo, el tú, para manifestar ese modo. Tú lee, tú escribe, tú barre. Y por último, el 5, Edric. La perífrasis del infinitivo. ¿Vale, maestro? La 5. Así es. La perífrasis del infinitivo se forma por la unión de dos o más verbos que integran el núcleo del predicado y se compone de un verbo auxiliar, es el que aporta la información del tiempo, número y persona, un verbo en infinitivo. Ok. El primer verbo, el verbo que funciona como auxiliar, en el caso que hemos visto nosotros, siempre están en presente o en futuro indicativo, en tercera persona del singular o en tercera persona del plural, acompañado de una acción que sería el verbo en infinitivo. Estos son los modos verbales más comunes que aparecen en los reglamentos, como el que tenemos nosotros. Nada más no utilicé la perífrasis, pero sí utilicé los verbos en indicativo. Los modos comunes usados en el verbo serían el infinitivo, indicativo, imperativo, perífrasis de infinitivo. El tiempo, el presente, el futuro, las personas, él, nosotros, ellos, tú, el número singular y plural. Es solo información para recordarles. Y aquí les pongo ejemplos. Lea, por favor, tiempo verbal, regla o norma. Lea el primer ejemplo, David. ¿Qué leo, maestro? No escuché bien. El primer ejemplo, la que está en la columna, que es el tiempo verbal, y después lee la regla o norma. Infinitivo. Respetar el material de los compañeros de la clase. Muy bien. Lo que está en rojo es el verbo y está en ese modo
o tiempo verbal, respetar. Muchas gracias, David. Dulce, el siguiente. Futuro de indicativo. Respetará el material de los compañeros de clase. Muchas gracias, Dulce. Correcto. Lady, de Janet, el siguiente, el presente indicativo. Presente indicativo. Respeta el material de sus compañeros de clase. Muy bien. El siguiente, Carlos, imperativo. Imperativo, respete el material de sus compañeros de clase. Y el último, perífrasis de infinitivo, Evelyn. Perífrasis de infinitivo. Deben respetar el material de sus compañeros de clase. Muy bien. Fíjense muy bien cómo la idea es la misma. La norma o regla es la misma. Nada más que está plasmada en infinitivo, en futuro indicativo, en indicativo, imperativo y perífrasis de infinitivo. Una misma norma, según nuestro deseo, podemos redactarla en ese modo y tiempo verbal. Y es necesario que lo vayamos distinguiendo en todo momento. Para este examen no aparece de este modo, pero en el examen, pero en la lección no va a aparecer así, pero en el examen mensual, que será a principios de noviembre, si no me equivoco, sí hay ejercicios donde yo le voy a pedir, redáctame una norma usando el futuro indicativo. Y ustedes deberán identificar cuál es el futuro indicativo y redactan la norma. O identifica en dónde se está usando la perífrasis de infinitivo y ustedes ya saben identificarlo según el material que se les proporcionará. Y este apartado de donde dice, los alumnos leen los reglamentos que redactaron y juntos la interpretan. Y yo les pedí que verifiquen cómo lo copiaron, porque la cuestión de la ortografía y la coherencia, yo me encargué de condensar la información que me proporcionaron ustedes y les redacté el reglamento. Pero cuiden mucho la presentación y la ortografía de lo que ustedes copiaron. Ya pasamos al último tema, que será los textos discontinuos. Es muy breve y muy sencillo de comprender. ¿Habían escuchado hablar de los textos discontinuos? ¿O no? Perdón. A lo largo de los años de formación que ustedes han recibido, ¿han hecho carteles o no? ¿Alguna vez han hecho un cartel? Yo sí. ¿Han hecho mapas? Sí, Sí. Y ahora hicieron un reglamento. Estos son ejemplos de textos discontinuos. ¿Por qué son discontinuos estos textos? Porque no siguen, o la información que proporcionan no están concatenados y redactados en párrafos, sino que la información la dan de un modo puntual y algunas veces tienen que ser interpretadas la información que quiere proporcionar, como son los mapas, los diagramas, mapas conceptuales, tablas, formularios y vuelvo a repetir, el reglamento. Son textos discontinuos. No se interpretan de modo literal, sino que se interpretan de acuerdo a un consenso entre todas las personas. Los que algún día estudien para abogados
van a recordar eso que les estoy diciendo ahora. Las leyes no son tan impuestas o interpretadas al pie de la letra, sino que existe un sentido, existe una interpretación que se puede tener de ella. Y esto lo empezamos a realizar desde hoy en día. Tampoco podemos hacer normas que correspondan a cada caso, porque sería una cuestión casuística y no nos podemos poner a reglamentar o normar cada caso particular de ustedes. Por ejemplo, ustedes son 16 alumnos y tienen cuestiones muy particulares. De repente, imagínate que uno de tus compañeros tiene una enfermedad gastrointestinal que requiere puntualidad a la hora de ingerir ciertos alimentos, una gelatina, un plátano, una manzana, y el médico le dijo que lo debe tomar o comer a las 8:30 de la mañana. ¿Y qué pasa a las 8:30 de la mañana? Esa hora Estamos en clase. está en clase y se le va a prohibir. Y todos los No. días por comer su plátano, su gelatina, tendrá que barrer la escuela, el salón de clases. No. No. En este caso particular, la norma no aplica para esta persona en particular. Aunque allá lo peguemos en el salón de clase y diga que el alumno que sea sorprendido bebiendo o consumiendo alimentos en momento de clase será pues sancionado con la limpieza del salón de clases. Para este caso particular no aplica. Un alumno siempre entrega sus tareas en tiempo y en forma, pero ese día se fue la corriente en su casa y regresó hasta el día siguiente a las 6:30. ¿A qué hora se entra normalmente a la escuela? 7:30. Tienes una hora para llegar a la escuela. Mientras te arreglas, juntas todo tu material, llegas en el salón de clase y el maestro pide las tareas y tú no la tienes. Y al día siguiente le entregas. El maestro se debe bajar los puntos, como dice la norma. No. No, maestro. No sería justo. Entonces te acercas al maestro, mira, se fue la corriente, aquí traje un papelito donde mi mamá lo está justificando, me da oportunidad para que el día de mañana yo lo entregue. Y el maestro te va a decir sí o no, y tú sabrás cómo responderle al maestro. Los textos discontinuos tienen que ser interpretados. En el caso particular de los reglamentos y normas, ¿cuáles son estos elementos que tenemos que interpretar? Son las marcas gráficas con que vamos haciendo las distinciones. ¿Cuáles son estas marcas gráficas? Numerales, romanos. Como les dije hace un tiempo, los números romanos nos van a indicar los capítulos o las sesiones en que está dividido el reglamento. Y los arábigos nos van a indicar el número de artículo. Generalmente, hay quienes los pueden cambiar y hay quienes les pueden dar otro sentido, pero de modo común es cómo usamos estos recursos gráficos. Tú ves en un reglamento y dice sesión y ves 2I mayúsculas romanas, vas a interpretar que es 2, no vas a leerlo como II, no lees capítulo II, sino lees capítulo 2. Eso es una interpretación que estás haciendo. A esto se refiere a textos discontinuos. Cuando tú ves el número 1, no dices número 1, sino dices artículo 1 o artículo primero. Tampoco está escrito, pero lo interpretamos de ese modo. Se usan letras para los incisos, inciso A, inciso B, inciso C. Se lee capítulo 1, artículo 3, inciso A, y se lee lo que corresponde. En cuestiones de normas, así es de alargado el modo de cómo se interpreta y se lee correctamente una norma.
Vuelvo a repetir, dependiendo en qué apartado esté, puedes decir capítulo o sesión, sesión 4, artículo 3, inciso D. Y se lee lo que sigue a continuación. Otros elementos, eso solamente es para cuestión de organización, son las variantes en la letra. Los tipos de letra o el tamaño de la letra. Pueden ser letras más grandes para los títulos, un poco menor o más pequeñas para los subtítulos. En este caso se va a llamar versalita. Aquí les pongo los ejemplos. Letra capital es la L, que es mucho mayor que el resto de las letras que se están utilizando para ese texto. Y sí se usa con frecuencia la letra capital. Las mayúsculas se usan para los títulos y los subtítulos. Puede estar escrito todo en mayúscula o solamente la primera letra. Las versalitas es la letra generalmente en mayúscula, pero escrito en un menor tamaño o un menor tamaño de fuente del resto del cuerpo, que también nos va a llamar la atención dentro del texto, porque todo está en mayúscula, pero con un menor tamaño. La cursiva es cuando haces que la letra esté inclinada o, como algunas veces conocimos, mano escrita. La letra de molde es la que usamos de modo ordinario. Esto que está aquí son letras de molde. A eso se refiere la letra de molde. La cursiva es la que está un poco inclinada o la que aparece como manuscrita. Y las negritas y subrayadas, pues ya sí ya las sabemos identificar. Las negritas son las que tienen un tono más fuerte de color. Y el subrayado es cuando ponemos una raya debajo de. También se usa el sombreado para como señalar o como menciona el título de esta diapositiva, son recursos gráficos que podemos ver, identificar con solamente mirar nuestro reglamento. En el trabajo que ustedes hicieron allá en sus libretas, debe aparecer perfectamente el título que está puesto en mayúsculas y centrado. Posteriormente, el subtítulo con una fuente menor, pero todo con mayúscula, también centrado. Y seguidamente viene el listado de los artículos que yo se los puse en el número, punto. Seguidamente inician con una mayúscula. Se redacta, los verbos están debidamente acentuados si son en futuro. Y el texto está correcto. Todos esos elementos son visibles y marcan los apartados que tienen su reglamento o norma. Vamos a leer este ejemplo. Nos quedamos con Sofía. Lea el título, por favor. Sofía. Johan. ¿Cuál, maestro? El título. ¿El que dice reglamento de la ley? Se identifica el título en esta norma. Está bien. Reglamento de la ley de las obras de protección y servicios relacionados con el mismo título del primer dispositivo generales, capítulo primero. Todo ese es el título. ¿Cuál sería el título? Reglamento de la ley de obras públicas y servicios. Relacionadas con las mismas. Esto es el título. Muy bien, gracias, Johan. ¿Cuál sería el subtítulo? Brittany. El de disposiciones generales.
pero hay que leer título primero, Primero, disposiciones. disposiciones generales. Muy bien. Y viene un subtítulo, capítulo primero, disposiciones generales. Muy bien. ¿Cómo se debe leer lo que está puesto seguidamente? Angie. Artículo 1. El presente reglamento tiene por objeto establecer las disposiciones que propicien el oportuno y estricto cumplimiento de la ley de obras políticas y servicios relacionados con las mismas. Muy bien. Gracias, Angie. Pero fíjese, si usted lee artículo 1, después artículo 2, ¿cómo se leería lo que está en números romanos? ¿Sería artículo 1, número 1? No, ¿O artículo 2, número 1? ¿Cómo se leería entonces? artículo 2, número 1. Aquí, pues, para que suene eufónicamente bien, vamos a usar los ordinales, artículo primero y artículo segundo, para que ya posteriormente quede del siguiente modo. Sería artículo segundo, número 1, amortización programada. Artículo segundo, número 2, área responsable de la contratación. Aquí, por eso les decía que como textos discontinuos, se debe considerar los elementos que lo componen para poderle darle la adecuada lectura. Eso lo iremos aprendiendo conforme vayamos avanzando en nuestra formación. Y esto nada más es presentárselo para que sepan que existe. A menos de que vayan a dedicarse a las cuestiones legales, pues eso sí sería indispensable para ustedes. Pero para ello faltan sus 3 años de secundaria, sus 3 de bachilleres y ya después pensar qué carrera vas a tomar. Así que hace falta, pero es bueno que vayan conociendo y sabiendo de cómo se lee y cómo se interpreta estos tipos de textos discontinuos. Sale, vamos a leer ahora para poder hacer una actividad que sigue a continuación. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con la misma. Título primero, disposiciones generales. Capítulo primero, disposiciones generales. Artículo primero. El presente reglamento tiene por objeto establecer disposiciones que propicien el oportuno y estricto cumplimiento de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionadas con la misma. Artículo segundo. Para los efectos de este reglamento se aplicará las definiciones establecidas en el artículo segundo de la ley. Asimismo, se entenderá por número 1, amortización programada es la contraprestación periódica de la dependencia o entidad tiene obligación de cubrir al inversionista contratista por la ejecución de obras públicas asociadas a proyectos de infraestructura, su puesta en marcha, mantenimiento y operación. Número 2. Área responsable de la contratación. La facultad en la dependencia o entidad para realizar los procedimientos de contratación o a efecto de realizar obras públicas o contratar servicios relacionados con la misma. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionadas por la misma. Muy bien. Otra cuestión que debemos considerar es el lenguaje técnico que utilizan. Hay muchas palabras que para alguien que no ha estudiado cuestiones legales le es complicado comprender. El lenguaje es jurídico, los conceptos son jurídicos, puede haber conceptos que en otras disciplinas signifique otro concepto, pero tenga otro significado el concepto, pero en lenguaje jurídico tiene un significado muy particular. Tampoco es un elemento que vamos a profundizar para este caso. Pero lo que sí me interesa, nombre del reglamento.
¿Cómo se llama el reglamento? Si aquí lo tenemos. Reglamento de Ley de Obras Públicas y Servicios relacionadas con la misma. ¿Quién lo emite? ¿Quién es el encargado de emitirlo? No aparece en este documento, pero se puede interpretar que lo emite la Secretaría de Gobierno encargado de Obras Públicas. ¿A quién se dirige? Se dirige Ciudadanos. a los que trabajan, más que a los que trabajan, a los que ponen sus servicios de construcción en obras públicas, a las empresas que le trabajan a las obras públicas estatales de donde se emitió. Fecha en que se emitió no aparece en ese documento, es vigente hasta, tampoco aparece, se organiza en capítulos, artículos y números, perdón, evité uno, es títulos, capítulos, artículos y números. Así está organizado en títulos, capítulos, artículos y números. Al menos es lo que podemos ver. Lo que norma lo relacionado a las obras públicas. Lo firma, pues aquí en este caso no aparece, pero se supone que es el gobernador del estado. Artículos transitorios, pues no aparecen. Este es un ejercicio que lo vamos a realizar entre todos. Y con esto concluimos. Esto se los voy a subir ya resuelto, porque sale en el examen. Viñetas. ¿Cuál de estas opciones es viñeta? ¿La primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima? ¿Alguien lo identifica? El número, El el sexto. El último es las viñetas. Negritas. Andrés. ¿Dónde ve las negritas? En casi la última. La antepenúltima. Muy bien, Andrés. Ángel, ¿dónde ve las mayúsculas? ¿Dónde se ven las mayúsculas? Ajá. El reglamento de arriba. En el primero, muy bien. ¿Cuáles serían las versalitas? Las alitas. Las versalitas. La número 5. La número 5. Está un poquito inclinada. Eso significa que es Cursiva. cursiva. Sería la 6, maestro. tercera. Incisos. ¿Cuál sería el inciso? Naomi. La sexta. Sí, donde está A, B, C, D, E. Perfecto, Naomi. Isaí, ¿dónde están las cursivas? Que ya lo dijo Erika. ¿Se acuerda? Las cursivas están debajo de las romanas. Los arábicos, Edric, ¿cuáles son? ¿Vale, maestra? Los arábicos. Los números arábicos.
son los, a ver, esperen, déjenme. Vamos a ver. Andrés. Aquí son arábicos, muy bien. Y por eliminación nos queda romanos aquí. Y es así como queda este ejercicio. Y son las diferentes marcas gráficas que tiene un reglamento. Bueno, con eso terminamos el día de hoy. Esto ya lo subo dentro de un rato a Classroom para que lo tengan como material de estudio. Y nos vemos el día de mañana en Historia. Para lo del examen, Salen. Muchas gracias por su participación y atención. Adiós, maestro. Adiós. Bonito día.